Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que yo diría que es de esos episodios rocambolescos. Entendido este término como algo inverosímil, fantástico, algo que definitivamente no es creíble, pero ocurrió. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Decía que es de esas aventuras rocambolescas que rayan entre lo fantástico, lo inverosímil, lo increíble. Pónganle todos los adjetivos que ustedes quieran. Y se refiere a que el 24 de noviembre de 1971, en el aeropuerto de Portland, Oregon, un vuelo estaba programado para ir de ahí a Seattle, en el estado de Washington. Y por allá entre ellos, un pasajero que pasaba inadvertido, pues entre los que iban a abordar el vuelo, que eran 36, incluido este pasajero. Se montaron en el avión, comenzó el vuelo. Y minutos después, cuando ya el avión estaba en el aire, ya estabilizado, ya pues con la velocidad que debía tener para hacer ese trayecto entre estas dos ciudades, este pasajero en cuestión tocó el timbre para que viniera la azafata. Vino Tina Mocklow, que era la azafata, y le dijo: ¿le sirvo algo? ¿Quiere tomarse algo? Y le dijo: no. Sacó el maletín de debajo del asiento, lo puso sobre las piernas, lo abrió y le dijo: vea, miren la dinamita que tengo aquí, miren los explosivos que tengo aquí. Si no atienden a mis requerimientos y a mis exigencias, vuelo este avión con los 35 pasajeros, pues los 36 con él, los vuelo, más obviamente la tripulación. La azafata, pues imagínese, se le puso la piel de gallina y toda asustada, porque él le dijo: y no diga nada, no haga ningún escándalo, no cuente nada, vaya, dígale al piloto. Entonces, el piloto, Bill Scott, cuando recibió este mensaje de la azafata, lógicamente que se asustó. Cuando volvió la azafata le dijo: venga, vamos a la cabina. Pues llegó a la cabina y allí entonces le dijo al piloto que lo comunicara con tierra. Y durante 20 minutos discutió las exigencias, y era que tenían que darle $200,000 en billetes de a 20, ya que estuvieran circulando. Nada que estuviera guardado en el banco, sino billetes que estuvieran circulando. Y a pesar de que le dijeron: hey, pero ¿cómo vas a hacer esto? Dice: si no atienden mis exigencias, volamos, nos volvemos átomos en este avión. Así que ustedes sabrán. Al final el FBI y las autoridades en Seattle convinieron entonces en que sí, que le daban ese dinero. Preciso, cuando llegaron a Seattle, aterrizó el avión, los pasajeros no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, no se dieron cuenta. Simplemente cuando aterrizó el avión, la azafata les dijo por el altoparlante a los pasajeros que por unos inconvenientes en la pista se iban a demorar un poco para poder salir del avión. Obvio que hubo gente que protestó, pasaron unos cuantos minutos y al cabo de esos minutos subieron dos hombres con una carretilla, subieron al avión, eran agentes del FBI disfrazados que querían ver qué era lo que estaba ocurriendo dentro del avión. Y
cuando subieron, pues resulta que el tipo ni siquiera se dejó ver, sino que seguía ya con el piloto y les dijo, no me miren, dejen la carretilla ahí y desciendan. Y él atrás del piloto, y el piloto no podía mirar hacia atrás, ni ninguno de los que estaba en la cabina. A la hora de la verdad, la única que realmente le había visto el rostro era la azafata Tina Mucklow. Pues los individuos bajaron del avión, le entregaron la carretilla, él examinó que el contenido correspondiera a lo que había solicitado, y en efecto había una bolsa con una gran cantidad de dólares. Se asume que eran los 200,000. Y entonces le dijo al capitán Scott, Bill Scott, ¿sí? Vamos a recargar, a ripostar, o a repostar el avión, más bien. Vamos a repostar y vamos para México. Al piloto no le quedó más alternativa. Entonces recargaron de combustible el avión hasta el tope. Y en vista de lo que estaba ocurriendo, las autoridades no quisieron hacer absolutamente nada, sino que dispusieron una flotilla de aviones cazas y de helicópteros que siguieran al avión y no lo perdieran de vista. Pues en efecto, como él ya había dicho que iban para México, pues aquellos aviones y la flota de helicópteros se adelantaron un poco y despegó el avión con combustible hasta el tope. Bueno, y como otra parte de las exigencias era que le entregaran 4 paracaídas, 2 de aquellos que se acomodan en la espalda y 2 que se acomodan en el pecho. Bueno, él recibió paracaídas y recibió el dinero. El tipo iba vestido normal, común y corriente, con un traje de calle, inclusive iba de mocasines, o sea, una ropa muy ligera. Y entonces emprendieron el vuelo. Y como tenían que atravesar un sitio, unas montañas, Cascade Mountain, creo que se llaman. Y es una zona muy montañosa, muy abrupta y demasiado fría, con nieves permanentes. Y entonces despegaron. Y una vez que alcanzaron altura, le dijo al piloto, me hace el favor, va a volar por debajo de los 2,000 metros de altura. No puede avanzar a más de 90 metros por segundo. Aparte de eso, baje, no sé, los flaps, o no sé, en todo caso volar un 15% por debajo de la línea normal, con el tren de aterrizaje abajo, y vamos. En el transcurso del recorrido le dijo, ábrame la rampa de cola. Y el piloto pues dijo, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si abro esto, si vamos con el tren afuera, vamos a tener que recargar otra vez combustible muy rápidamente. Tenemos que repostar otra vez si queremos ir hasta México. Y entonces le dijo el individuo que se hacía llamar D.B. Cooper. Entonces le dijo D.B. Cooper, dijo, listo. Entonces, en el trayecto aterrizamos en Reno, Nevada, y allá recargamos y continuamos el viaje. Dijo el piloto, bueno. Cuando eso ocurrió, el tipo salió de la cabina. Como tenía el control de la situación, tenía esa dinamita, pero además tenía armas, y al parecer tenía fijado al cuerpo también algunos explosivos, pues cualquier cosa que hicieran él iba a volar el avión. El vuelo continuó sin ningún problema. El individuo en cuestión, D.B. Cooper, no volvió a entrar a la cabina, sino que estuvo ahí afuera de la cabina y ellos allá adentro. Y si alguien iba a salir, les decía, no señor, allá adentro, aquí no me salga. Y como el vuelo era un vuelo de mucho tiempo, era un vuelo por ahí de unas 4 horas, entonces mientras tanto los pilotos iban hacia Reno, con el miedo de que el tipo que hicieran cualquier maniobra, porque evidentemente
se podía concluir que el tipo sabía de aviación. Decirles que vuelen 15% por debajo de lo normal, que no llegar a los 2.000 metros, que no se puede avanzar a más de 90 metros por segundo, que el tren de aterrizaje abajo y la rampa de cola tenía que estar abierta. Él le ordenó, el piloto hizo eso, simplemente la abrió. Asumo que era de ese tipo de aviones de aquella época que se abrían por la parte de atrás para subir el equipaje. Era como esas rampas que uno ve de los aviones militares. Asumo yo, porque es de la manera que él lo decía, la rampa de cola. Bueno, el vuelo transcurrió y dele, y dele, y dele, y pasó el tiempo. Cuando estaban llegando ya al aeropuerto de Reno, pues lógicamente fueron a buscar al tipo para decirle, bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues fueron a buscarlo por todo el avión y no estaba. Desapareció. Cuando llegó a Reno, estaban esperándolo ambulancias, estaban esperándolo pues todos aquellos vehículos que forman parte de un operativo de emergencia. Y obviamente que todos esos aparatos que habían esperando estaban tripulados por agentes del gobierno disfrazados de operarios del aeropuerto. Supongo yo que alguno era el que sabía por dónde se metía, algunos de los operarios lo dejaron ahí, pero el grueso de esas tripulaciones eran todos agentes. A todas estas, con ese movimiento que hizo, despistó a los helicópteros y a los aviones que supuestamente no podían perderlo de vista. El vuelo había comenzado en las horas de la tarde. Para entonces ya era de noche. Cuando fueron a revisar, encontraron que el tipo no estaba en ninguna parte. Solo encontraron que uno de los paracaídas, de los que se ponían en el pecho, estaba hecho trizas. Los otros 3 no estaban. Ellos concluyeron que simplemente él desbarató para tomar las correas y poder fijarse la bolsa en la que estaba el dinero con las correas al cuerpo. Desapareció. Lógicamente que al llegar a Reno, las autoridades inmediatamente emprendieron la búsqueda, organizaron comisiones, siguieron el trayecto del avión. Eran bosques supremamente espesos y gélidos. Y las comisiones casi que peinaron toda la zona y no pudieron encontrar nada, nada. Se asume que al saltar este tipo, con la vestimenta que traía de mocasines, de ropa ligera, traje de calle, saltó al vacío, siendo ya de noche. Imagínese usted en las horas de la noche a un bosque de esos. Y saltó. Todos daban por descontado que ese tipo se había tenido que matar. Cuando revisaron la caja negra, que era un aparato supremamente sensible que registra absolutamente todo lo que ocurre dentro del avión, notaron en un momento dado del trayecto que, yo no sé, eso me parece a mí imperceptible, pero se llega a esa tecnología y estamos hablando de 1971. Todavía la tecnología no alcanzaba pues el grado óptimo que tiene hoy. Sin embargo, ya existían medios para detectar cualquier cambio por leve que fuera de peso. Notaron que en un momento determinado el peso, es decir, el avión descargó 73 kilos. En ese momento, en el transcurso, eso decía la caja negra. Se asume que esos 73 kilos correspondían a D.B. Cooper, que saltó. No sé si con la bolsa de dinero pesaba mucho o no, supongo que sí. $200,000 en billetes de 20 tienen que haber pesado mucho. Pues emprendieron la búsqueda por todas esas montañas.
y daban por descontado que iban a encontrar, que si encontraban era un cadáver congelado, de pronto con un montón de billetes esparcidos, cosas por el estilo. No encontraron nada, nada. Y la búsqueda se extendió durante varios meses y no dieron con él. Además, entonces, habían tomado la previsión, que es lo que hacen en un caso como estos, es rastrear el dinero. Pues el dinero que le habían entregado, todo el dinero, los billetes, las series de los billetes, todos, cada uno de esos $200,000 en billetes de 20, estaban registrados. Lo que quiere decir que en el momento en que un solo billete de estos empezara a circular, ya tendrían un mojón para empezar a buscarlo. Ah, apareció ese billete en tal parte, empecemos por ahí. Ya puso en circulación un billete. No, pasó el tiempo y nada. Y nada. Hasta que al cabo de un año, pues el FBI y las demás autoridades dieron por descontado que el tipo había muerto. Y aunque no cerraron completamente la investigación, la cerraron parcialmente. Y vamos a desgastar buscándolo porque con seguridad ese tipo está muerto. Si no se mató del porrazo, porque de acuerdo con lo que decía la caja negra, él se lanzó en un sitio que era supremamente abrupto. Si no se mató del porrazo, además a esas alturas y en este tipo de montañas, el oxígeno es poco denso, por lo tanto la velocidad de descenso es mayor porque no tiene resistencia por parte del aire. Entonces decían, él debió descender más o menos a razón de 18 metros por segundo. Imagínense ustedes esa velocidad tan pasmosa para descender. No lo encontraron, no encontraron nada. Nada es nada. Cerraron la investigación parcialmente y de tanto en tanto volvían sobre ella, porque al mismo tiempo se desató una fiebre en la búsqueda de lo que ya se asumía como un tesoro, $200,000, que suponemos que quien se los encontrara, pues el gobierno no podría, no sé si decomisarlos o le daría una parte, no sé qué podrían hacer, qué negociación podrían hacer. Lo cierto es que muchísima gente conformó expediciones para ir a buscar ese dinero. Nada. 5 años después, el 24 de noviembre de 1976, oficialmente cerraron la investigación. Eso significaba que si hipotéticamente aparecía D.B. Cooper, ya no podrían meterlo a la cárcel, no podrían hacerle nada. Con todo y ello, ya habían transcurrido 5 años y ni un solo billete había circulado por parte alguna. Eso, lógicamente, que le daba mucha más fuerza a la teoría de que se había matado. Pero por allá en 1979, bueno, eso pasó, en 1976 cerraron la investigación, parcialmente se olvidaron. Y en 1979, pues resulta que un cazador en la localidad de Kempo encontró la lona que al parecer iba adherida a uno de los paracaídas, pero la lona no más, o no sé si era una parte de la rampa de cola que él pudo haber tomado como parte de una prenda que le diera calor, que le preservara el calor. La encontraron y resulta que encontraron la prenda y la prenda decía, hacía alusión que esa rampa no se podía abrir durante el vuelo. El tipo encontró esto y llamó inmediatamente a la policía y se renovó la investigación y pues legiones de buscadores de tesoros volvieron a aparecer por esa área porque debería estar por ahí cerquita. No estaba y no lo encontraron y no lo encontraron.
a D.B. Cooper. Para entonces ya él se había convertido en una leyenda en Estados Unidos, una leyenda tal que inclusive ponían grafitis y creo que en estos avisos luminosos donde aparecen informaciones por esa región ponían: hey, ¿dónde estás, D.B. Cooper? ¿Dónde estás? O ¿en dónde está D.B. Cooper o D.B. Cooper? La ponían así. De hecho, varias agrupaciones musicales le compusieron canciones y las pasaban por la radio. Es decir, ya el caso de este señor se convirtió, fue en un suceso en el que de alguna manera se estaban conjugando no solamente la audacia y la temeridad de él, sino la impotencia de las autoridades para encontrarlo. Era una forma también de gozarse a las autoridades. Se volvió un personaje muy popular. Alrededor de él surgió una industria de turismo por esa región, en Oregon, y entonces iban muchísimos turistas para estar en el terreno en el que había desaparecido D.B. Cooper. Y parece que eso fue una muy buena fuente de ingresos para esos pequeños pueblos a donde acampaban en función de ir a buscar el tesoro. Y Cooper, ya de ser un delincuente, un secuestrador, pasó a ser un héroe popular. Algunos afirmaban inclusive que era una especie de Robin Hood, que aparecían leyendas, ¿no? Que fue visto en tal parte que pasó por otro lado. Entonces, aunque no había aparecido el dinero, estaba ese Robin Hood, así fuera solamente de título. Lo cierto es que caló en la imaginería popular y se convirtió en un mito, D.B. Cooper. 7 años después de el encuentro, de haber hallado pues esa parte de la lona por parte de aquel cazador en Kempo, un señor... pero es que déjenme que es que les quiero leer algo aquí interesante. Antes de ir con esa otra parte. Resulta que a las 3 semanas de haber ocurrido este evento, apareció una carta que fue enviado a un periódico de Los Ángeles, en una nota escrita a máquina, y que estaba firmada por D.B. Cooper, y decía: no soy un Robin Hood moderno. Desgraciadamente, solo me quedan 14 meses de vida. El secuestro fue la manera más rápida y provechosa de poner una última pizca de paz a mi mente. No robé a la Northwest, que era la compañía aérea, porque pensara que fuese romántico o heroico, ni ninguno de los otros eufemismos que parecen aplicarse a las situaciones de alto riesgo. No censuro a las personas que me odian por lo que he hecho, ni censuro a nadie por querer que me detengan o castiguen, aunque esto no sucederá jamás. Desde el principio sabía que no me prenderían. He realizado varios vuelos desde entonces y no me he escondido en ningún pueblo apartado. Tampoco soy un psicópata y nunca me han multado siquiera por un exceso de velocidad. Llegó esa nota al periódico firmada por D.B. Cooper. Surgieron, lógicamente, dudas de si en efecto fue él el que la escribió o no. Porque algunos decían, esa nota la dejó antes de tomar el avión, probablemente para despistar. Otros afirmaban, no, esa carta es auténtica. Pero lo peor de todo es que aunque había firmado como D.B. Cooper, no había una forma de confrontar la letra con la letra de cualquier sospechoso. Porque estando en el avión, cuando él habló con Tina Mucklow, la azafata, le entregó una nota en un papel arrugado que fue la que le llevó al piloto. El piloto la leyó, era donde estaban haciendo las exigencias. Y cuando él estuvo en la cabina, le quitó el papelito. Es decir, no quería ni siquiera que pudieran detectarlo a través de su caligrafía.
Por lo tanto, nos dicen, si es legítima esa nota, otros decían, no es legítima. Bueno, esto porque se me había olvidado contárselos antes. Pero ya, es decir, 7 años después, lo que les decía, iba un cazador con su hijo, Harold Ingram, por el borde o por la orilla del río Columbia, y de pronto su hijo, Brian, que tenía 7 años, vio lo que parecía como un paquetico. Se arrimó y vio que era como un atado de billetes. Lo cogió y se lo mostró al papá y le dijo, ve papá esto. Pues resulta que él vio los billetes y eran unos billetes que estaban deteriorados y que obviamente tenían barro y que no sabemos cómo se habían conservado. Pero ahí estaban los billetes. Pues llamaron a la policía, llegó la policía y cuando empezaron a confrontar las series eran billetes, parte del botín de D.B. Cooper de esos $200,000. Pero no era más, no había más. Esta noticia que salió, inmediatamente alborotó el avispero y salió otra vez gran cantidad de gente a peinar toda esa zona a ver dónde estaba el resto del tesoro. No encontraron absolutamente nada. Se asumía que ya el tipo, si todavía tenía ese dinero, podía salir libremente y nadie podía detenerlo. El tipo ya no solamente era rico, sino que era libre, podía disfrutar de aquello que tan temerariamente obtuvo. Eso fue el último vestigio, lo último que se supo de D.B. Cooper, porque nunca más se volvió a saber de este individuo. Nunca. Y es uno de los grandes misterios a dónde fue a parar. Nunca encontraron el cadáver. Nunca encontraron el dinero. El dinero no entró en circulación. ¿Qué pasó? Y esta carta, escrita en Seattle 3 semanas después. Aquí la pregunta que se plantean es, este tipo hizo eso simple y llanamente asumiendo que, como decía ahí, le quedaban 14 meses de vida, y quiero leer esta parte. Solo me quedan 14 meses de vida. El secuestro fue la manera más rápida y provechosa de poner una última pizca de paz a mi mente. Una última pizca de paz. ¿Hasta qué punto digo, bueno, voy a hacer la aventura de mi vida? Tal vez como una forma de despedirse del mundo. Probablemente sí le quedaban solamente 14 meses de vida y sí en efecto murió. O simplemente también era una forma de despistar. Lo cierto es que nunca apareció D.B. Cooper. Pero miren las ironías. Estos sistemas de los gobiernos son muy simpáticos. Ustedes saben que hay 2 cosas de las que no se salva ningún estadounidense: de la muerte ni de los impuestos. Pues cerraron el caso y decían que él podía volver a aparecer cuando quisiera, pero inmediatamente saltó la oficina de impuestos de Washington, de la capital. Dijo, no. Puede que él ya aparezca con el dinero y no le puedan hacer una causa por secuestro, porque además pues no mató a nadie, ni hirió a nadie, ni nada de esas cosas. Pero un momentico, los impuestos los tiene que pagar. Esos $200,000 se considerarían ya en ese evento, independientemente, decía el inspector pues que estaba en la causa, decía, no importa si el dinero es legal o ilegalmente habido, es dinero. Y si es dinero, le debe al gobierno un impuesto. Pues de acuerdo con los cálculos que hacían, en ese momento él estaba debiéndole $300,000 al fisco, 100,000 más de lo que se había ganado, de lo que había obtenido como botín. Y dijo, no, si aparece, hey, venga a ver, los impuestos con intereses y demás, y si evade los impuestos, tiene 10 años de cárcel. O sea, se salvó de la cárcel por el secuestro, pero siguió siendo buscado por evasión de impuestos. Y eso le daba 10 años de cárcel.
Lo cierto del caso es que nunca más se volvió a saber nada de D.B. Cooper. Y aún hoy es de esos personajes míticos de la historia estadounidense, a la que de cierta manera se le rinde culto como un héroe popular, que muchas veces se entiende como que, hey, este fue el que venció ese sistema tan bravo, tiene que ser un héroe. Pero que no aparezca porque todavía le debe esa plata al fisco norteamericano. Es una historia rocambolesca, ¿cierto que sí? Pero qué temeridad la de este individuo, saltar y de noche en una montaña en la que cuando cayera estaría a menos 23 grados bajo cero, y de ropa de calle y de mocasines. ¿O qué hizo? ¿Cómo se vistió? ¿Cómo se pudo él preservar del frío? No se sabe, nunca se supo. Esa historia todavía queda en los anales de lo insólito de los Estados Unidos. Quería contarles esta historia más como hasta dónde puede llegar la temeridad de una persona en función de aquello que quiere. Pues bien, llegamos al final. A ustedes muchísimas gracias, espero que esta historia les haya gustado. De ser así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal. Por ahora a ustedes muchísimas gracias. Chao y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.